Sí, en La Bestia damos un salto y nos cambiamos de género, nos vamos al thriller histórico y metemos al lector en el Madrid de 1834. Un Madrid así azotado por una epidemia de cólera, una ciudad cercada que separaba a los pobres que vivían en el arrabal de los que tenían más posibilidades, y una ciudad muy convulsa y muy violenta. Y vamos a entrar en esa ciudad de la mano de Lucía, una niña huérfana de 14 años que está buscando a su hermanita que ha desaparecido y que parece haber caído en manos de la Bestia, el título de la novela, que es un asesino en serie que está matando a niñas del arrabal. Pues es un poco casual. En realidad nosotros llegamos a 1834, primero al siglo XIX, porque nos apetecía, nos parecía un siglo muy convulso en el que hay mil revueltas y cambios políticos y nos parecía muy interesante explorarlo. Y lo que nos lleva a 1834 en realidad es la matanza de frailes, que es un hecho que se narra en la novela, que es en un momento dado el pueblo de Madrid se levanta en un ataque de ira contra el clero y mata a 80 frailes en una tarde. Y cuando empezamos a abrir la lupa y a mirar qué estaba pasando en Madrid, por qué se había producido eso, de repente nos encontramos con las guerras carlistas por un lado y con la epidemia de cólera. Fue como, lo llamamos un hallazgo feliz, digamos, porque de repente la realidad de ese Madrid de 1834 estaba hablando mucho sobre la realidad que todos hemos vivido en 2020 con la pandemia de COVID, pero no fue buscado, fue un encuentro en el proceso de creación de la novela. Sí, ese Madrid del siglo XIX, de 1834, que es un año bisagra, porque Madrid está como con un pie todavía en el antiguo régimen y con el otro pie quiere dar pasitos hacia la modernidad, pero todavía no lo consigue. Es un año en el que efectivamente hay una guerra carlista que está devorando el país. Tú hablas de un fraile, efectivamente, cogemos personajes que simbolicen un poquito el siglo XIX, un fraile guerrillero que encarna dos fanatismos de ese siglo, la vida militar y la vida religiosa. La vida religiosa puesta en solfa porque hay una disputa entre Iglesia, se le está intentando quitar los privilegios a la Iglesia, se los van a quitar un año después. Todo esto crea muchas tensiones y es un Madrid como muy connotado por todas estas cosas, y nos parecía que era un buen caldo de cultivo para meter la historia de thriller que le gusta meter siempre a Carmen Mola en sus novelas. Tampoco, o sea, creo que le damos demasiada importancia a Twitter. Fue como una explosión en el momento en el que salimos y nos dan el premio, y es verdad que hay como un par de semanas de mucho ruido en Twitter, pero Twitter en el fondo no es un espejo de la sociedad, es un reducto de un grupo de gente, y la gente que hay hablando al final son 100, 200 personas, ¿no? Lo que nosotros nos hemos encontrado en la calle no tiene nada que ver con Twitter. Y entendíamos también, que surgiera al principio una polémica, que la gente, planteara sus dudas, que algunos se decepcionaran, otros se enfadaran. Parece lógico que haya ese debate. Tampoco lo hemos sufrido tantísimo nosotros. Pues no lo sé si nos ha venido bien. Es verdad que este premio Planeta salió con mucho ruido. Te hacen como un poco la prepromoción en esas 2 semanas de jaleo en Twitter. Pero no lo sé, al final el Premio Planeta llega a muchos lectores que eso es lo que nosotros buscamos, ampliar el abanico de lectores, y se abre paso el libro solo, que es lo que nosotros teníamos ganas de que ya se hablara del libro, que la gente empezara a leerlo, a opinar, que empiece a funcionar el boca a oreja, y eso es lo que nos interesa. Todo el ruido no lo escogemos nosotros, nos ha tocado capear un poco todo el jaleo del principio, pero ya está, ya desde hace muchos meses solo se habla del libro. Nos vamos retando los unos a los otros a ver quién dice mayor burrada. Bueno, no lo sé. Tampoco es nuestra obsesión el que sea más duro que el libro anterior. Lo que nos apetece contar una historia que nos importa, ¿no? Y sí, hemos terminado ya de escribir la 4ª entrega de Elena Blanco, que saldrá a finales de septiembre, primeros de octubre. Se llama Las Madres, la 4ª entrega, y estamos muy contentos, la verdad, y con ganas también de volver, que la serie de Elena Blanco se había quedado un momentito aparcada para dar sitio a La Bestia, y nos apetecía mucho retomar también a esos personajes. Que yo recuerde, hay algún pueblito ahí vecino. No, en Las Madres no hay Extremadura, En Las Madres, pero es mejor para Extremadura, creedme. Sí, es mejor no salir. Es mejor no salir en nuestras novelas. Bueno, el policíaco, como es un género de muchos giros, de muchas sorpresas, es verdad que se presta mejor a la tormenta de ideas entre 3 cabezas, ¿no? La suma de 3 talentos pues multiplica mucho el caudal, ¿no?, narrativo, todo lo que se te va ocurriendo. En una novela más reflexiva yo creo que sería imposible, porque ahí las aportaciones son demasiado personales. Pero 3 guionistas saben distinguir perfectamente una buena idea, un buen arranque, un buen clímax, un buen giro, y es más cómodo hacerlo desde el thriller o desde el policíaco.
La verdad es que no. O sea, la verdad es que en cuanto pasa un poquito de tiempo y relees el libro o echas un vistazo, que tampoco releemos mucho nuestros propios libros, pero cuando le echas un vistazo no identificas exactamente a quién pertenece cada una de las frases. Los tres trabajamos sobre cada una de las páginas de la novela, están muy reescritas, son novelas muy reescritas, y entonces ahí ya pierdes un poco la perspectiva de qué has escrito tú, Antonio o Jorge, ¿no? Nos parece curioso que hay gente que entra en las novelas como buscando la separación entre autores y en realidad creo que es imposible porque no existe esa separación. El punto y final lo pone el plazo de entrega. Si no hubiera un plazo de entrega estaríamos reescribiendo todavía La novia gitana, la primera novela. Por suerte hay un editor que te dice ya, hay que entregar, que si no, no llegamos a tiempo. Es pronto, ¿no?, para decir eso. La Red Púrpura está opcionada, podría salir, pero todavía es pronto para... No se ha concretado, pero está opcionada. Y en La Bestia hay interés, pero todavía no se ha concretado nada. Es una novela difícil de llevar al audiovisual porque es muy cara. Es reconstruir una ciudad que ya no existe. Pero bueno, veremos qué pasa. Está siendo maravilloso porque nosotros llevábamos 3 años escondidos y no podíamos tener contactos con los lectores. Entonces ahora, pues 2 tazas llenas, ¿no? Nos hemos ido al otro extremo. Y está siendo muy bonito recibir así el cariño de los lectores, que te cuenten lo que les ha parecido. Nos lo estamos pasando muy bien y estamos deseando también pasarlo muy bien aquí, en la feria de aquí de Badajoz.